Bueno, Dios le continúe bendiciendo, le saluda y le bendice en esta hora. Este es su siervo, su amigo, su hermano en Cristo, el pastor Víctor Michaels Rivera, quien preside The CIA Association.us. CIA Association.us. Puede visitar nuestra página para que se informe de nuestras actividades en el campo de la capellanía que hacemos, que ofrecemos, y algunas fotos en nuestra galería de pasadas activities. Pero bueno, sin más ni menos, me presento, soy el comandante en rango de la asociación CIA, which stands for Chaplains International Association. Somos una, vamos a decir, junta examinadora de todo organización o ministerio que opera bajo esta función del campo de la capellanía. Actualmente hemos tenido cientos y cientos de graduados a raíz de thefaxcollege.com, quienes automáticamente pasan a ser miembros de nuestra asociación, ya que nuestra organización de asociación trabaja a la mano con The Fax College University. Así que todo lo que usted haga a través de CIA, de Chaplains International Association, pues queda lógicamente respaldado y regulado por el colegio de Fax College University. Hoy vamos a dar inicio a una introducción, y como introducción yo aproveché para adelantar el tiempo a cursar con tocar el tema de la historia y origen de la capellanía. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, lo más conciso y preciso para ir adelantando. Pero entendí que no sería prudente entrar de plano de lleno a las materias clave que vamos a estar tocando, como lo es la capellanía hospitalaria y la capellanía carcelaria, sin antes darle un recuento de lo que es la historia de la capellanía, de cómo se desarrolló este ministerio y cuál es la demanda del mismo, para que usted tenga un mejor sentir del campo al cual usted está entrando. Aprovecho la oportunidad para saludar a aquellas personas con quien se ha comenzado este curso. La hermana Glenda Lee, gloria a Dios. La hermana Dali, gloria a Dios, de aquí de la ciudad de Homestead, como también 5 más estudiantes de Orlando, con los cuales nos encontramos ahorita en el proceso de registración y todo ese asunto, pero que también van a estar participando de estos videos que hemos preparado o estamos preparando en vivo y en directo precisamente para estos específicos cursantes del norte y de aquí del sur de Homestead. Bueno, sin más ni menos, usted se supone que tenga la Biblia del capellán, ya sea el manual, como también el libro electrónico que se ha enviado a su email. Gloria a Dios. Así que estamos en el área del índice y estamos comenzando con la página 8 en adelante, que se titula El origen e historia de la capellanía en general. Gloria a Dios.
Así que vamos a buscar a la página 8. Vive Dios. En la página 8 aparece la foto del capellán John Lennon y él perteneció a United States Navy. United States Navy, la Fuerza Naval Americana, gloria a Dios. Y bueno, la página número 9 comienza así: origen de la capellanía. Según Naomi K. Paget y Janet R. McCormack, las autoridades en capellanía y la North American Mission Board de las SBC, a la larga historia de la capellanía se inicia con el personaje de Finés, un levita nieto de Aarón que respondió al llamado de Moisés para luchar como capellán, según el libro de Números capítulo 31, versículo 6. En tiempos recientes vemos que como más modernos es a partir de John Gano, ministro bautista de la ciudad de Nueva York, que sirvió de capellán militar bajo las órdenes del general George Washington. De allí es que los bautistas del sur encontraron las raíces de sus ministerios de capellanía. A través de la historia, capellanes de diferentes denominaciones de la buena fe cristiana han sido guiados por diferentes denominaciones de la buena fe cristiana, y han sido guiados por el Espíritu. Nosotros creemos que ser un capellán es mucho más que portar una hermosa credencial y lucir una insignia dorada igual a la propia de los policías. Esta la vemos en donde no la tengo en este único. Ah, sí, aquí está. ¿Ves? Esto es parte de nuestro uniforme. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a cerrarlo para que se vea un poco. Vive Dios. Y bueno, y lucir una insignia dorada igual a la de los policías. Ser capellán es ser un siervo de Dios en un momento propicio. Hagan nota de ese punto importante. Ser capellán es ser un siervo de Dios en un momento propicio, ya que es especialmente cuando existe una crisis en la cual el capellán debe de responder según su entrenamiento y ministerio. Gloria a Dios. Más preguntas y más respuestas sobre dónde inició todo, quién lo inventó y cómo fue su origen. Su inicio tiene trasfondos arcaicos. Las raíces de la historia de la capellanía se remontan a cuando ilustres hombres y mujeres de religión frecuentemente acompañaban ejércitos que iban a la guerra. Estos partían no como guerreros, sino como sacerdotes al cuidado espiritual de los guerreros. Capellanes viajaron con Sir Francis Drake y con George Washington durante la Guerra de la Revolución. Los capellanes han sido consejeros y consultados por reyes, magistrados, parlamentos y gobiernos, también los encarcelados, enfermos y desahuciados o condenados consultan y se apoyan en complejo trabajo de los capellanes. La historia más reciente y conocida sobre el origen de la capellanía, aunque se remonta a un tiempo bíblico, en la tradición y los hechos de la que reincorporan y asocian con una leyenda antigua sobre un joven conocido como San Martín de Tours,
quien nació en el año 316 después de Cristo en Panonia, una provincia romana de ese entonces y que actualmente es parte de Hungría. El joven Martín seguía religiones paganas y al cumplir los 16 años se enlistó en las fuerzas militares romanas, donde se destacó como soldado y oficial. A la edad de 21 años, la tropa que él comandaba fue enviada a Amiens de Gaul, lo que hoy es Francia, y mientras estaba allí una noche muy fría, él salió a caminar afuera del campamento y notó a un hombre mendigo quien suplicaba que le ayudara y era ignorado por los transeúntes. Esta visión, perdón, se me fue aquí la cosa. Esta visión perturbó a Martín y motivado por esa experiencia religiosa, él decidió hacerse cristiano y más tarde fue bautizado por el obispo San Hilario. Al compartir él su testimonio, muchas personas aceptaron el cristianismo y más tarde la mitad de la capa que San Martín retuvo consigo se convirtió en una reliquia y en un símbolo recordatorio del encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo. Esta mitad de la capa fue guardada en un baúl o cofre especial llamado capellán o capellanía o capellana. De allí viene el término capilla, que literalmente significa el lugar donde se encuentra la capa. La persona encargada de proteger la capa era el capellanus, que en español es capellán. Así que los capellanes están encargados de compartir y ofrecer el amor de Dios a todos aquellos que estén en necesidad. Estos hombres y mujeres aceptan el reto de ir donde no todos quieren ir y estar con los que nadie quiere atender. Hago un hincapié para verificar la historia. Al cumplir 16 años se enlistó en las fuerzas militares. Este niño de 16 años, militares romana, donde se destacó como soldado y oficial a la edad de 21 años. La tropa que él comandaba fue enviada a Amiens de Gaul, lo que hoy es Francia, y mientras estaba allí una noche muy fría, él salió a caminar fuera del campamento y notó a un hombre mendigo quien suplicaba que le ayudara y era ignorado por los transeúntes. Este hombre fue la causa de que aquel hermano capellán que se encontraba patrullando esa hora se encontrara con este mendigo muriéndose de frío, y el capellán lo cubrió con su manto. De allí ese sentir, esa experiencia que tocó su vida, trajo gran satisfacción la oportunidad o el resultado, la satisfacción que se siente al poder ayudar a otro que se encuentra en necesidad, hizo que él quisiera también ser cristiano. Y eso le motivó a él a recibir los santos votos y convertirse literalmente en un cristiano, un capellán cristiano. Gloria a Dios. Ahora, nos preguntamos, ¿quién puede ser un capellán? Los capellanes son hombres o mujeres siervos de Dios que están al cuidado de los desprovistos o desdichados o menos afortunados en momentos específicos. Los capellanes ejercen su función, por ejemplo, en hospitales, en cárceles, en guerras, en asilos, en centros de rehabilitación, en funerales, estaciones de policía, ambulancia y bomberos.
También están presentes en terremotos, inundaciones y otras catástrofes, etcétera. Finalmente en eventos como vigilias, retiros, cruzadas, conciertos, etcétera. Quiero hacer un hincapié y recordarte que el llamado del capellán no es otra cosa sino el ministerio o llamado del pastorado, del pastor que va a aquellos que carecen de la oportunidad de llegar a un templo o de buscar una ayuda por sí solo, gracias a su incapacidad o porque se encuentran privados de la libertad o de la salud para llegar a congregarse con usted. Así que usted es el pastor capellán que va a llevarle los santos óleos, que va a llevarle la Santa Cena y que va a celebrar con estos desdichados las ceremonias que normalmente se celebran en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. La capellanía es una extensión de la iglesia cristiana local, nacional e internacional que llega a diferentes partes de la sociedad desde el punto de vista religioso y cultural. Los capellanes llevan cuidados espirituales a la gente en momentos propios. Los capellanes practican las funciones del pastor, maestro, evangelista, doctores y profetas. 5 ministerios según Efesios 4:11. Consejero y administrador en asuntos determinados, ya que representan a Jesucristo y a la iglesia desde fuera de sus 4 paredes y desde adentro de la agencia usuaria. Ahora vamos a ver un paso muy interesante según la famosa Wikipedia, que es la enciclopedia libre del Internet, en cuanto a la definición que esto le da a la capellanía. Y dice así: la capellanía o beneficio eclesiástico es una institución hecha con autoridad de juez ordinario y fundación de rentas competente con obligación de misas y algunas con asistencia a las horas canónicas. Las hay colectivas, perpetuas y otras a nutum amovibles. El capellán servía la capellanía levantando las cargas como la celebración del matrimonio, número de misas en fiestas particulares, otra institución benéfica e incluso presentando su trabajo religioso al servicio de personas de la alta nobleza. Y ahora les explico por qué. Presten atención. Fundamentalmente eran obras pías instauradas en la Iglesia Católica, mediante las cuales el fundador, generalmente una persona acaudalada, dejaba en su testamento una cantidad de dinero que se ponía en renta, para que con las ganancias se pagara la realización de un número determinado de misas, por la salvación de su alma. De origen medieval, las capellanías tuvieron gran auge en España, Portugal y sus colonias en América durante los siglos del 18, 19 y 20. En esto tuvo mucho que ver la cultura del barroco, que hizo énfasis en la muerte y en el purgatorio y la salvación de las almas. Preste atención. La contribución de los laicos a las donaciones de capellanías y obras pías y en las fundaciones de capellanías fue importante, creando una estructura de apoyo y solidaridad mutua, intentando asegurar no solo el bienestar del donante en el más allá, sino además el de su familia
y allegados en el más acá. Hago un hincapié. Se le confiaba al capellán a través de un testamento los bienes del ya fallecido, con el fin de que este capellán, a quien se le entendía tenía la capacidad de saber invertir, y no hacer reproche, estos bienes del difunto. Iba a hacer misas a favor del alma del difunto, iba a invertir en negocios, y su función para con el difunto, que le confió a él esta función, vamos a decir, de inversionista, como también de un sacerdote espiritista, si pudiéramos llamarle así, de invertir su dinero y sacar suficiente ganancia como para seguir manteniendo los bienes del ya fallecido y mantener a la familia del fallecido. Fíjese la confianza que existía en este ministro capellán. No solamente se entendía que él era un ministro de la Eucaristía, que él era, mejor dicho, un sacerdote, un profesor, un evangelista, un ministro capellán, sino que también se entendía que él contaba con la capacidad de poder incrementar la fortuna del ya fallecido, como inversiones de negocio, etcétera, etcétera. Como también saber invertir ese dinero en donaciones a la iglesia, con diezmos, indulgencias que se pedía y pagaba a ciertos específicos santos que iban a permitir una mejor vida en el más allá, etcétera, etcétera. Se esperaba bastante del capellán. En virtud de que la mayor parte de las manifestaciones piadosas tenían un sustrato económico, y de que por otro lado cada fiel contabilizaba las indulgencias obtenidas. Para los que no saben, estas misas que se hacían, que los capellanes se encargaban a hacer a favor del ya fallecido y costearla, también se le buscaba un beneficio, y era el beneficio de pagar las indulgencias, o sea, poder ganar el perdón a precio de una donación, de una misa, de un sacrificio, del cual se encargaba este capellán a favor de fulano ya fallecido. Interesante. Entonces dice, vamos a ver, cada fiel contabilizaba las indulgencias obtenidas. Algunos historiadores han acuñado el término de economía espiritual y plantean que las actividades a favor del alma constituían una inversión para obtener una posición mejor en el más allá. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ver si queda más información. Ok. La definición del término capellanía como tal, después de haber explicado un poquito como introducción, es la siguiente. El término capellán proviene del vocablo latín capellanes y se aplica a la persona que ejerce el oficio de ministrar y dar apoyo espiritual a la persona que sufre, guiándole en el cultivo de la fe en Dios y de la autoestima saludable para afrontar la situación de crisis que está viviendo. El vocablo capellán comenzó a utilizarse con la designación de un clérigo como ministro del monarca
el cual en lugar de atender una parroquia, brindaba atención a la vida espiritual del monarca y a su corte. Era investido de autoridad eclesiástica y poseía una capilla. Gloria sea el nombre de Jesús. Ok, vamos a buscar ahora el área de la ética. Estos son los dos hincapié que quiero añadir a la capellanía básica o a la capellanía de 24 créditos religiosos. Gloria a Dios. Vamos a ver, liderazgo sano. Estamos buscando la ética ministerial. Aquí está. Es la serie número 3 y se encuentra en la página 34 de la Biblia del Capellán, serie número 3, página 34. Esperamos que usted se esté gozando. Con esta era la primera clase y a medida que vayamos entrando, usted se va a ir gozando más. Vamos a estar entrando en una mayor profundidad de los hechos de este ministerio y sus responsabilidades para en un pronto futuro usted pueda comprometerse, pactar, ser ordenado como un ministro del Evangelio, como un pastor capellán, pueda comenzar a funcionar como capellán mientras continúe, esa es nuestra esperanza, su preparación como pastor, ya que este ministerio, vuelvo y repito, es un ministerio pastoral, pero al cual se le añaden las ramas de lo que es el evangelismo explosivo, gloria a Dios, también el ministerio de la maestría como maestro, ya que usted va a estar ejerciendo todas estas funciones, como también el ministerio del predicador, ya que usted va a ir a predicar el evangelio a vidas, a veces en capillas, a veces en la cárcel, dependiendo cómo se le vayan abriendo las puertas. Gloria a Dios. La ética cristiana. Existe confusión en cuanto al hombre y el conocimiento que tiene de sí mismo. El hombre actual ha logrado conocer su aspecto biológico de su naturaleza física, ha logrado distinguir sus problemas sociológicos de los físicos, ha logrado avances en el conocimiento de la genética humana. Sin embargo, no ha avanzado en el conocimiento del espíritu. La antropología bíblica enseña la tricotomía, donde el área del espíritu no ha sido estudiada y ha sido descuidada o relegada a un segundo plano. Este descuido ha producido que se considere al hombre como un ser físico sin percepción espiritual, produciendo sistemas éticos de carácter racional, superficial y materialista. Frente a estas realidades, la ética cristiana presenta una ética integral, gloria a Dios, y con responsabilidad no solo para el presente, sino para toda la eternidad. La ética cristiana no plantea leyes o modos, fe, conducta con carácter universal. Lo que plantea son principios inalterables de conducta que brotan de la voluntad divina revelada en la eterna palabra de Dios.
¿Por qué está en crisis la ética hoy? Por la sociedad de consumo. Se privilegia el consumo por el consumo mismo. Dime cómo consumes y te diré quién eres. Es la relectura del adagio. Por la influencia de los medios de comunicación, los formadores de opiniones, a través de la televisión que reproduciendo a respondiendo a ideologías, promueven conductas que distan de adecuarse a lo que los cristianos entendemos como voluntad de otro. Por las crisis familiares se ha ido gestando una crítica al matrimonio cristiano. Se critica el modelo propuesto por el cristianismo, ya que se dice que ha demostrado su fracaso. Se proponen modelos matrimoniales entre homosexuales y lesbianas. Por el creciente secularismo, este pensamiento propone interpretar el mundo, la sociedad y la realidad toda, prescindiendo del postulado de Dios. Por ciertos avances científicos, los descubrimientos médicos y genéticos plantean problemas éticos mediante la ingeniería genética, fertilización asistida, bancos de semen y otros medios. Hoy es posible tener bebés a la carta, es decir, según el gusto y las preferencias de una madre y un padre o de una madre sola. Nos estamos refiriendo a los bebés clon, ya que pues, en un banco de semen usted puede pedir al bebé como usted lo soñó. Si lo quiere rubio, de ojos verdes, ojos azules, corpulento, delgado, intelectual, deportista, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo esto es posible, pueblo. No sé cuántos pueden darse de cuenta que verdaderamente estamos en el fin de todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a ver, estamos viendo aquí. Vamos bajando. Ok. Primera parte de la ética general. Definición de ética. Ética viene del griego la ética, los asuntos morales, y se deriva de ethos, carácter. Este a su vez se deriva de ethos, costumbre. En efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones y considera a lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Inciso A. Ciencia que estudia la conducta humana. Recuérdese, la ética general es la ciencia que estudia la conducta humana. Inciso B. Ciencia de la filosofía que estudia la bondad y maldad de los actos humanos, el bien y el mal según la razón natural humana. Inciso C. Parte de la filosofía que trata de lo moral y de las obligaciones del hombre implica el conocimiento del bien y del mal, y en la conducta humana conjunto de normas que regulan el comportamiento desde el punto de vista del bien, de modo que la función de la ética consiste en juzgar nuestros actos de conducta y señalarnos lo que podemos hacer. En este sentido afecta nuestros actos y costumbres cotidianas,
lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Vamos a ver algo por aquí. Ok. Estamos en el inciso B. Por estar doblado de una mente, el hombre puede prefijarse un fin y tratar de hallar los medios para conseguirlo. Pero el hombre no es un ser autónomo, puesto que es un ser creado, es limitado. Nada hay absoluto en el hombre, no teniendo dentro de sí la fuente de su perfección y felicidad. Depende del Creador que ha señalado la meta y camino. De Dios le ha de dar, venir toda la normativa para su comportamiento ético. Objeto material y formal de la ética. A. Objeto material o contenido de esta ciencia, los actos y costumbres humanos. B. Objeto formal o punto de vista de esta ciencia, la bondad o maldad de los actos humanos. C. La ética se dirige a todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, pues forma como fundamento a la razón humana, que es el elemento primordial en una sociedad humana. Discúlpenme. Discúlpenme que estoy teniendo un poquito de problema con el material. Así que me perdonen. Estamos en la página 37. Ok, corrientes éticas a través de la historia. Número 1, en la antigüedad clásica, preste atención. Inciso A, Sócrates dice: el mal deriva de la ignorancia del bien. Si se conociera el bien, no se hiciera el mal. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla, porque lo primero no me degrada. Conócete a ti mismo, dijo Sócrates. Fíjate, la mayoría de estos esquemas filosóficos tienen una base, consciente o inconscientemente, porque no dudo que estos filósofos, por ser hombres analíticos, investigativos, no hayan leído la Biblia y que de aquí hayan tomado sus convicciones personales y sus conclusiones filosóficas. Como por ejemplo este hombre habla de que el mal deriva la ignorancia del bien, y si se conociera el bien, no se haría el mal. Dice la Biblia en Oseas 4:6 que el pueblo pereció por falta de entendimiento, posiblemente por tener la necesidad o carecer
de la sabiduría pertinente hacían lo que no debían de hacer. Amén. Ok, inciso B. ¿Qué dijo Platón en cuanto a la ética? El hombre debe tratar de regresar a la pureza de las ideas, abandonando el cuerpo. El hombre que ve la idea de bien se adhiere a ella. El filósofo dicta el bien y el mal desde su sabiduría, que en dos puntos importantes, y dice que pues el hombre debe tratar de regresar a la pureza de las ideas, porque según la Biblia, de nuestros deseos y concupiscencia, de nuestros programas, de nuestras maquinaciones, es que sale la maldad. Por eso dijo Pablo en algún momento dado, le dijo, ¿verdad? Hablando de Caín, que su padre había hecho las obras malas desde el principio, porque era homicida desde el principio, y por tener una mente mala, pensaba como malo, enseñaba a sus hijos, ¿verdad? Modelaba a sus hijos lo malo. Gloria a Dios. Inciso C. Aristóteles. Identificación del bien con el fin de que cada ser, el fin del hombre es la felicidad en la contemplación a través de la razón justa o el justo medio. Muy bien. Para el puro todo es puro y para el malo todo es malo. Letra D. Estoicos. Domingo de las pasiones por la razón. Bien, bondad, belleza, sabiduría, destino ciego. Inciso E. Los epicúreos. Filosofía que Pablo se dedicó a evangelizar. El fin del hombre es el placer, que se alcanza evitando medios y engaños, materialismo y pesimismo. Recuérdense que para los epicúreos he enseñado esto antes. Ellos eran un grupo filosófico, o pudiéramos llamarles religiosos, pero hicieron de ese, vamos a decir, ese cuadro religioso, lo convirtieron en uno filosófico, estudiando este punto religioso o teórico bajo una investigación, un sistema de investigación totalmente investigativo e analítico. Y ellos creían que Dios le dio el don del placer a los hombres para que lo disfrutaran, al igual que el materialismo y el pesimismo. Gloria a Dios. Ok, esto fue en la antigua clásica, en el tiempo antiguo clásico. Vamos a ver cómo pensaron aquellos filósofos de la Edad Media. Y vamos a comenzar con el famoso San Agustín, uno de los pioneros de la Reforma Protestante, uno de los estudiosos a través del cual llegó el Evangelio a la Iglesia protestante. Y dice así: un gran hombre estudioso lleno de Dios. Ama y haz lo que quieras. El fin humano es la posesión de Dios por la ley eterna y la libertad. Moral cristiana que conecta conocimiento y amor. Inciso B. Santo Tomás, la felicidad es la posición de Dios, por el respeto de la ley natural y de la eterna de los 10 mandamientos. Inciso C. Maquiavelo. Hay dos morales,
la privada y la política, donde el fin justifica los medios. Ahora vamos a ver en el campo moderno cómo hablan nuestros filósofos. Letra A. Característica de la modernidad. Confianza absoluta en la razón, creación de la conciencia histórica como proceso lógico, progreso en las ciencias, aplicación del principio de inmanencia. El mundo se puede explicar desde principios humanos, las cosas se explican por sí mismas, no por trascendencia o por Dios. La historia es un proceso hacia una mayor libertad por medio de la razón, separación y confrontación entre fe y razón, explicación racional de religiosa, lo que llevó al ateísmo. Se separa la ética de los negocios o de la religiosidad, y lo que llevó al ateísmo. Se separa la ética de los negocios o de la política, de la ética personal o familiar. El hombre no necesita la metafísica o el mundo inmaterial, solo necesita al mundo y al hombre. Humanismo, materialista y ateo. Este hombre llamado Hume tiene una teoría muy importante que quiero que compartamos. Hume: todo depende de las impresiones y reacciones, no de la deducción o inteligencia. Inicio del utilitarismo: todo depende de la explicación en pánico y utilitarista de la realidad. Niega la casualidad. El valor moral depende del cálculo de las consecuencias. Crítica, dijo Kant, crítica de la razón práctica. La ética depende de la razón, no de la experiencia. La causalidad es una categoría material a priori. La ética es el deber hecho por el deber imperativo categórico. Trata al otro como fin y no como medio. Vamos a ver qué dice Stuart Mill. Utilitarismo: lo bueno es lo que da placer. La ética es el arte de promover la felicidad según el equilibrio de interés, el mayor bien para el mayor y el mayor número de personas. Utilitarismo del acto, o por el cálculo de cada acto. Esta ética influyó en Occidente: economía, mundo profesional, religión, medicina, sexualidad, psicología. Adam Smith: autorregulación. El comprador acude al mercado interactuando conforme a sus intereses personales y no necesariamente enfrentados a la generosidad. Jeremy Bentham dice: maldad o bondad de los actos según sus consecuencias. En un equilibrio de interés, la moral busca el equilibrio entre consecuencias y remordimiento. Vamos a ver. Sigmund Freud
el padre de la psicología, dijo: la ética se reduce a la psicología y es el super ego que se forma después de restricciones impuestas después la infancia para controlar los instintos o ego. Ludwig Wittgenstein dice: escuela analítica lingüística, la metafísica no dice nada, solo es un juego de palabras. El significado dado a algo es la verdad. Jean-Paul Sartre: el ser humano no tiene esencia, solo existencia, que debe vivir en total libertad. Jürgen Habermas y Karl Popper dice así: ética dialógica y democrática o construcción en un mundo pluralista de una ética común a través del diálogo y de la elaboración de normas de forma abierta y por consenso de la mayoría. Gloria a Dios. Voy a terminar con la ética contemporánea y cerramos por hoy. Época contemporánea. Característica de la posmodernidad o época contemporánea. Ya no existe la razón, muerte de la razón, sino palabras. Ya no hay verdad ni orden universal, sino fragmentos en un juego de palabras. Los medios de comunicación dan datos que hacen perder el sentido histórico para vivir el presente o para el futuro. Ya no hay sentido de progreso. El hombre en cuanto tal ha muerto, está deshumanizado, pues no existe la individualidad, sino la sociedad que determina. El hombre es una cosa entre las cosas. Levi Strauss dijo esto. El hombre se explica por sus condiciones físico-químicas. No hay valores, únicamente el valor de lo estético, del gusto, del arte, del deseo, del éxito. No hay libertad sino libertades de expresión, de información moral y religiosa. No hay ateísmo sino indiferentismo. Domina la tolerancia de las diferentes posturas éticas, cada cual persiguiendo su verdad, sin dogmatismos. La ética es una opinión particular, no una doctrina sólida ni algo social o general. Se eliminan las explicaciones del ser, de los fundamentos o primeros principios, ocupándose de lo práctico, de la vida en el presente, de lo superficial. Se cree una filosofía de la muerte, una cultura de la muerte que acepta la viuda humana sin sentido, sin compromiso, abocada a la muerte. En esta época se presentan una serie de escuelas diversas entre las que tenemos. Bueno, vamos a parar por hoy. Hemos dictado sobre 54 minutos, así que es más que suficiente cuando estamos proveyendo este tipo de información para que no se aburran, no queden lelos, no se me duerman. Gloria a Dios. La semana que viene, en 2 días, vamos a estar de nuevo enviándole a su correo electrónico la próxima clase. Así vamos a ir adelantando. Recuérdese, usted está tomando el curso de 8 clases, pero yo he añadido 2 clases que entiendo que son súper importantes.
Una fue la ética ministerial, y a medida que vayamos avanzando más en esta materia de ética, usted va a entender la necesidad y se va a estar gozando. Un tipo de información que nos confronta con el sistema bajo el cual estamos viviendo como cristianos, el ejemplo que estamos dando públicamente y a nuestros hermanos. Así que nos va a hacer conscientes de muchas cosas que nos van a ayudar a entrar en una mejor, vamos a decir, relación con Dios. Este es tu siervo, el doctor Víctor Michaels Rivera, profesor de TheFactsCollege.com, quien ha estado capacitando por los últimos 25 años, y esperamos que nuestra función también sea de bendición para su vida. Y bueno, hoy es día martes y esperamos que ya para el sábado usted reciba su clase vía correo electrónico. Búsquela y repártesela ahí entre Glenda y la hermana Dali, en caso que una no le haya llegado a la otra, y ya verás que esto va a ser de bendición. Vamos a estar programando giras para que salgamos a practicar la teoría que hemos estado recibiendo. Ha sido para mí un placer o honor hacer lo que Dios me llamó a hacer mejor, y yo sé que dando y dando, viviéndonos por Él, es una manera en la cual Él utiliza para servir a sus siervos. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga.